para empezar a hablar de traslado de paciente, bueno, nuestra experiencia acá en Costa Rica es también un poco diferente tal vez a lo que comentaba Fernando. Nuestra experiencia es del traslado del paciente de una instalación hospitalaria hacia otra instalación hospitalaria. En realidad vemos un video un poco gracioso de todas las cosas que podrían pasar ante un eventual traslado. Y siempre me gusta iniciar, cuando hablamos de esto, con este video. A muchos les parecerá un chiste, les parecerá jocoso, pero en realidad todavía cometemos o se cometen estos errores que van en detrimento del paciente y sobre todo afectan un área importantísima que es la seguridad, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Contarles que el traslado de pacientes inicia en Francia por Dominique Jean Larrey. Es un médico francés, un médico que era del ejército francés y muy cercano a Napoleón Bonaparte, que se encarga de la atención de los pacientes en el campo de batalla. Larrey se empieza a preocupar porque muchos de sus usuarios, de sus pacientes, mueren antes de llegar al hospital de campaña que ellos establecieron. Entonces, se preocupa tanto por esta situación que decide trasladar al campo de batalla a su estación de trabajo mediante una carreta tirada por dos caballos, que es lo que muy rudimentariamente hoy conocemos como las ambulancias. En realidad, la Rey tenía una visión humanitaria importantísima y desde su punto de vista y desde su estructura militar, también formaba o creaba un paréntesis importante, ya que la Rey no solo atendía a parte de su ejército francés, sino también que era parte a su contraparte, más bien en el campo de batalla, le ofrecía atención médica con tal de mantenerlo con vida. Obviamente conocemos las condiciones de esa época que todavía eran rudimentarias y a pesar de eso, la Rey hacía un gran esfuerzo por mantener a muchos de sus soldados y de sus enemigos vivos. Obviamente eso también le trajo algunos detractores, incluido en algún punto Napoleón Bonaparte, porque estaba salvando a los ingleses que eran contra quienes combatían, pero en realidad eh, la Rey dio un gran paso con este tipo de traslado. Pero bueno, entrando ya en materia, algo que no podemos dejar pasar es la seguridad. Creo que, bueno, nuestro equipo de trabajo durante la pandemia, durante épocas posteriores a la pandemia, desarrolló y ha desarrollado una estrategia de trabajo importantísima que se basa en un concepto de seguridad muy importante, con un lema principal de que es llevar al paciente al punto de atención correcto, de la forma correcta, pero estando seguros que una vez que esto ha terminado, todos podamos salir e irnos hacia nuestra casa. Porque el riesgo durante una operación o durante un traslado de este tipo, especialmente del extrahospitalario, que es el que hacemos en su mayoría, es bastante alto. Montarse en una aeronave, en un helicóptero, tiene un amplio riesgo y hay muchos factores que podrían afectar. Parte de esos factores que sí son importantes tomar en cuenta, no solo es el factor humano, sino Si ahorita también condiciones climatológicas, condiciones de carretera, condiciones del mismo paciente que te permitan sí o no realizar ese traslado. Recuerden que si estamos trasladando un paciente, casi que en el 99% de los casos es porque tenemos que ofrecerle o podemos ofrecerle en otro lugar una mejor intervención y una mejor atención. Entonces, esta movilización y este traslado de pacientes considerados críticos, en realidad, casi todos en su mayoría, es una de las situaciones adversas a las que debemos enfrentarnos porque no debemos mantener, o debemos más bien mantener un nivel de cuidado constante, no disminuir el nivel de atención que estamos ofreciéndole a nuestros pacientes, pero más bien mantenerlos lo más estables posibles y durante ese transcurso podemos sufrir muchos incidentes. Hay bastante bibliografía respecto a eso. Es que tengamos siempre una visión de equipo. Creo que ese ha sido uno de los pilares de nuestro trabajo durante todo este tiempo, que ha sido
que en realidad el equipo de trabajo es súper importante y empieza desde la persona, desde el conductor, desde la persona que lleva el vehículo o el piloto, el que nos traslada, hasta el personal médico que va en atención directa con el paciente. Esta visión también permite que podamos mantener cierta redundancia en caso de una emergencia. Tanto así que, por ejemplo, a nuestros asistentes de pacientes en algún punto tuvimos que enseñarles a dar, o camilleros, no sé cómo se llamarán en sus lugares de trabajo, enseñarles a realizar maniobras de RCP, básico por lo menos, porque en una emergencia de estas tenés un personal súper limitado y puedes enfrentarte a cualquier escenario. Ya una vez que tenemos el paciente o que vamos con el paciente en traslado, siempre vamos a aplicar esto y es lo que hemos llamado una terapia enzimática. Y eso simplemente es que vamos encima del paciente tratando de corregir dentro del habitáculo de la aeronave, dentro de la ambulancia, cualquier condición que el paciente requiera o que lo inestabilice. Recuerden que, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en el traslado extrahospitalario, vamos a enfrentarnos a condiciones de altura que obviamente van a afectar el transporte de oxígeno, que van a perpetuar estados de shock y en realidad es un paciente en el que vamos literalmente encima, viendo, corrigiendo, monitorizando y ordenando lo que podamos ir cambiando durante el camino. Y muchas veces nos enfrentamos a ese fenómeno y eso es parte de la experiencia y del trabajo diario, que es cuando el paciente se nos desatura por X o Y razón y siempre tenemos que llevar de lo más sencillo a lo más complejo nuestra intervención. En realidad, este acrónimo de DONES resume un poco lo que podemos encontrar. Y en la D vamos a pensar en el dispositivo, en que hay alguna falla en el ventilador, alguna falla en el circuito, alguna fuga, alguna desconexión que, como decía Fernando, hay que evitarlas en la mayoría de todos de los escenarios. En realidad es deleterio para el paciente en todas sus condiciones. Eh, una posible obstrucción, un paciente que se te llena de secreciones durante el traslado, por eso previamente el paciente debería ser sometido a una aspiración de la vía aérea, un neumotórax que debe ser tratado antes de la movilización, la extubación como principal riesgo y dentro también de lo que es vía aérea podríamos hablar de que el balón de, por ejemplo, neumotaponador no se encuentre completamente o adecuadamente inflado y los fenómenos de sincronía, que podamos recibir todas esas sincronías que podamos tener de un paciente que se está despertando en un entorno bastante complejo, nos puede llevar también a este fenómeno de caída de la saturación de oxígeno. También muy importante y es una práctica que a veces se vuelve habitual y es como un tip adicional, es el tema de la control de la presión del balón piloto. Históricamente y en muchos escenarios este balón se llenaba con agua. Nosotros siempre ejercemos un control sobre él, especialmente cuando ya llegamos a la altura crucero de vuelo, por ejemplo, vamos haciendo un control y una medición constante por medio de manometría de la presión del balón piloto. Ahí les dejo algunas bibliografías que quieran leer. Vamos a hablar mucho más de todo esto. También ahí van a encontrar algo muy importante, que es una tabla que nos permite cuantificar el consumo de oxígeno en un traslado, que es algo que también es importantísimo mantener los insumos y que vamos a hablar durante todo este rato con los expertos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Vamos a hablar de un traslado intrahospitalario, un paciente crítico. Como les decía, nosotros estamos en la ciudad de Rosario. Esta es nuestra institución donde tenemos dos terapias intensivas de 9 camas cada una y tenemos una neonatología también grande. Yo pertenezco también al grupo de ventilación mecánica WIVEN, que bueno, estamos dando cursos y formación en todo Latinoamérica. Así que vamos a definir el traslado de un paciente de una unidad a otra dentro de un mismo hospital con diferentes tipos de complejidad. Sí, el objetivo que vamos a tener que perseguir va a ser mantener la seguridad del paciente antes, durante y después del traslado y sí o sí evitar las desconexiones en el caso de
la ventilación mecánica que vamos a hablar, traumatismo, caída, inestabilidad hemodinámica, esperas innecesarias y dolor, excitación del paciente. Vamos a definir los grupos, ¿sí? El grupo 1, hemodinámicamente estable, el grupo 2, situación inestable, y el grupo 3, el que nos vamos a enfocar, va a ser la situación inestable más ventilación mecánica. Vamos a ver un poco de bibliografía y de historia. En 1975 empieza un trabajo de Waddell que describe las complicaciones hasta un 20% durante el transporte, con un aumento de la mortalidad derivado del mismo. O sea, es algo muy importante, ya se asociaba un mal traslado a aumento de la mortalidad en el año 1975. Imagínense lo que han sido esos traslados, cuando no había ventiladores de traslado, no había monitores ni nada. Después la Academia Americana de Pediatría publicó en 1986 guías, sí, y fueron actualizándose, y todas coinciden que la calidad del transporte interhospitalario e intrahospitalario está condicionado por dos factores: un nivel de preparación y especialización de equipos y una óptima estabilización de los pacientes antes del traslado. En 1988 se describe un trabajo de Indeck y Peterson, donde hablan de riesgos, costos y beneficios del transporte de pacientes para estudios especiales. Y fíjense que en 1988 el tiempo promedio era de 81 minutos, con un rango de desvío estándar de 15 a 210 minutos, y se requería un personal promedio de 3,3 personas por viaje, y el 68% de los transportes experimentaban cambios fisiológicos graves de 5 minutos de duración, ¿sí? Relacionados a la presión arterial, a la frecuencia ventilatoria y a la saturación de oxígeno. Entonces, es importante decir que tenemos que, previo a trasladar a un paciente, medir una escala de riesgo, ¿sí? Ver que ese paciente tiene un riesgo, y vamos a tratar de identificar y ponerle un valor. En 2004 se creó el Rapid Emergency Medicine Score, que evalúa 6 parámetros, y antes de cada movilización se recomienda realizar una evaluación de riesgo-beneficio para prevenir potenciales alteraciones. Acá estos 6 eh, eh, parámetros que se veía era lo que era la vía aérea, el soporte ventilatorio, la monitorización ecocardiográfica, las arritmias, el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, y si tenía o no soporte farmacológico. Y lo describía como transporte de bajo riesgo, riesgo intermedio y de alto riesgo. Este es un trabajo que habla del transporte intrahospitalario en paciente grave y que necesita una guía y un algoritmo para ver que esto es muy importante, y es para la discusión también. La primera pregunta que nos debemos hacer: la necesidad del transporte. ¿Es necesario transportar a este paciente en este momento? Sí, es muy importante, porque hay veces que viene un especialista y dice, bueno, quiero una imagen, quiero esto, quiero otro, y nosotros los terapistas estamos por ahí apagando otro incendio, estamos haciendo otra cosa. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder el equipo y llegar a un acuerdo es si el paciente es necesario transportarlo. Si es que no, se sigue con el tratamiento y se espera o se programa. Como recomendación, entonces decíamos que tenemos que tener personal adecuado y suficiente, tenemos que tener una buena estabilización previa, un equipo de soporte vital suficiente, una buena monitorización y coordinación con el lugar de destino, ¿sí? Vamos a ver un poco de los materiales, pero esto lo vamos a encontrar en cualquier lado, pero es ventilador de traslado, tubo de oxígeno, desfibrilador, monitor de parámetros como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, camilla asistida, bolsa tipo bambú, con válvula PIP y reservorio, aspirador portátil, eso también es importante si el traslado va a tener mucho tiempo y el paciente tiene secreciones, las bombas de administración en el caso de que no vayamos a resonancia, y un maletín con todo el tema de drogas y material para volver a intubar si es necesario, o para colocar un tubo. Bueno, aquí tenemos las imágenes que vamos a ir pasando rápido. Y como importante para que nos empiece a quedar, la batería de los equipos es fundamental. El ventilador siempre lo tenemos que tener enchufado a la vista, y siempre tenemos que hacer un checklist previo. Nosotros a veces lo que hacemos es conectar al paciente 10 minutos antes al ventilador de traslado y dejarlo en la cama ahí mientras vamos preparando todo, para quedarnos tranquilos que ese ventilador va a estar funcionando. Lo mismo con el saturómetro, con las bombas y con todo el tema del monitoreo. Entonces, vamos a tener una fase de preparación, una fase de transporte y la fase de regreso. La preparación, nosotros, bueno, en pediatría informamos al familiar, el familiar nos acompaña, le tenemos que ir diciendo qué es cada cosa.
nos va a ir acompañando el estudio, valorar la vía aérea, como habíamos visto, aspirar secreciones, controlar hemorragias, prevención de hipotermia, que esto es importante también en los niños muy pequeños, extremar el cuidado del paciente neutropénico y ver qué hacemos con las bombas y los drenajes según donde vayamos. Cuando vamos a transportar tenemos que asegurarnos la ruta. Esto es importante porque nosotros tenemos un camino largo, tenemos varios ascensores que pasar y puertas, entonces siempre asegurarnos que eso esté permeable y liberado. Posicionar bien al paciente, tener un monitoreo óptimo y ante complicaciones, como habíamos dicho, abortar el traslado, perdón. Una vez que se recepciona al paciente, tenemos que regresar. Sí, aquí vamos a la reinstalación de bombas, drenajes, monitoreo y en algún caso maniobras de reclutamiento si el paciente sufre algo de desconexiones o alguna telectasia. Las alteraciones que vamos a encontrar es como lo que dijo recién, que me gustó eso de dones de Pablo, así que la vamos a pasar bastante por arriba. Y bueno, y tratemos que nuestro traslado no sea una vuelta al mundo en 80 días, sino perdón, que sea una vuelta al mundo en 80 días y no una vuelta al día en 80 mundos, tengamos muchísimos problemas para enfrentar. Y aquí jugando un poco, esto sería lo que vamos a hacer nosotros. Esto sería nuestro traslado. A veces no tenemos los ascensores exclusivos todavía, o con huella o con clave. Entonces a veces estamos por ir a un paciente en urgencia y tenemos el ascensor lleno, tenemos que vaciarlo y vamos perdiendo tiempo que es vital. Lo mismo cuando pasamos por lugares comunes, siempre hay que tener cuidado de cómo manejamos la camilla, cómo vamos ubicados. A veces va alguien de espalda con toda esta gente, se puede cruzar un chico y causar un problema. Una vez que llegamos, el problema es que tenemos que volver. Y acá tengo unas imágenes de los traslados que a veces hacemos nosotros, que es por ahí de quirófano a terapia intensiva con óxido nítrico, pacientes ventilados. Este es un paciente que llevamos, fíjense, tiene drenaje, tiene alto flujo y tiene óxido nítrico. Lo llevamos a un estudio de hemodinamia con los tubos de oxígeno y de óxido nítrico de traslado. Esto es un paciente en ECMO que, bueno, no llegamos a trasladarlo, pero bueno, ya habíamos preparado todo y esto también es importante. Fíjense que eh, el traslado de un paciente en ECMO necesitamos el cirujano cardiovascular, médico terapista, un cargado del ECMO, enfermero de unidad crítica, especialista en ECMO, perfusionista y kinesiólogo. O sea, ya tenemos que tener un super equipo especializado y este tiene que ser sí un traslado también muy, muy, muy programado. Y para llevarnos a casa es importante mantener la seguridad del paciente antes, durante y después del traslado. Antes de cada movilización, realizar una valoración de riesgo con las escalas que estuvimos viendo para ver las potenciales alteraciones que puede sufrir el paciente, tener un personal adecuado y suficiente, el equipo de soporte vital suficiente y si no, eh, personas que no sepan manejar un equipo también es un peligro, entonces a lo mejor podemos irnos, a veces se dice, bueno, lo llevé con el ambú porque justo había un personal que no sabía manejar el ventilador o no lo pudo programar, entonces hay que por ahí tomar esas decisiones y lo importantísimo es coordinar con el lugar de destino porque ahí se completa, digamos, la vuelta a todo. Así que les agradezco. Ahora va a seguir Miguel y aquí tiene mi contacto por si me quieren seguir o hacer una consulta en LinkedIn. Así que bueno, muchas gracias y seguimos. Mi enfoque va a ser que nada en el transporte médico aéreo, es donde tengo mi experiencia. Poco de antecedente para los que no nos conocen. Yo soy terapista pulmonar en San Diego, pero también soy médico en México. Y gracias de que la mayoría de los vuelos son vuelos internacionales, pues aunque sea una compañía americana, puedo ejercer como médico. Entonces, la experiencia que tengo en traslados ha sido como terapista pulmonar en cuanto a vuelos nacionales en Estados Unidos y como médico en vuelos internacionales. Bueno, este resumen me gustó mucho sobre lo que es el transporte médico aéreo, ¿verdad? La clave para un traslado aéreo exitoso es una buena planeación del evento, considerar los factores deteriorantes que nos llevaron a decidir a la evacuación aérea y a las condiciones y a las consideraciones deteriorantes debido a la evacuación aérea, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo de que pues el paciente cursa con algún evento en el cual no puede ser tratado en este lugar de origen o puede ser mejor tratado en alguna otra parte, que hemos decidido hacer el traslado, pero a la vez sabemos que el hecho de hacer el traslado, pues, por más avanzado que tengamos la tecnología, no va a ser unas condiciones óptimas o igual de óptimas que serían en un hospital.
Entonces, las consideraciones generalmente van a ser consideraciones fisiológicas, ¿verdad? Desde oxigenación, que es pues, nuestro punto de vista principal. Vamos a considerar también los cambios de presión atmosférica, la humedad, fuerzas de aceleración que ocurren durante el traslado y obviamente traslados largos, pues tenemos que tomar bajo consideración lo que es el ruido y las vibraciones que ocurren en vuelo. En cuanto a oxigenación, pues sabemos de que aquí van a entrar ciertas leyes físicas y sabemos de que pues, en cuanto a la altura vamos a perder presión atmosférica. Ahora, la cantidad de oxígeno siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la presión atmosférica de ese oxígeno. Siempre vamos a tener un 21% de oxígeno, pero ese 21% a nivel del mar se va a ejercer sobre una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Y ya a un vuelo de 35,000 pies, si no se presurizaría la cabina, estamos hablando de nada más 180 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces eso va a tener un impacto muy grande en lo que es nuestra oxigenación. Y aquí podemos ver cómo va cayendo la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno, igual que la saturación de oxígeno. Temperatura en sí no nos vamos a enfocar mucho porque la temperatura es otro factor que vamos a poder controlar en la cabina del avión. Ahora, cabe mencionar de que vamos a estar volando a altitudes de 30,000, 40,000 pies, pero sabemos de que las cabinas de los aviones van a estar presurizadas, pero hay que siempre tomar en cuenta de que esa presurización de los aviones únicamente va a ser a una altura atmosférica de entre 6,000 y 8,000 pies. Entonces, por más que quieran presurizar, siempre vamos a ver una caída en lo que es la presión atmosférica. No vamos a estar expuestos a la presión atmosférica de 760 que ya conocemos. Entonces, debemos de tomar en cuenta lo que es la ley de Boyles, ¿verdad? La ley de Boyles nos dice que a temperatura constante, en caída de presión, va a haber aumento de volumen. Entonces, con ese aumento de volumen, va a haber una expansión de todas nuestras cavidades libres. Aquí, por ejemplo, tenemos el sí, pues como casos de los senos paranasales, la cavidad torácica. Si los pacientitos están entrando al vuelo distendidos, pues espérense de que se va a distendir más. Entonces, todo esto es bueno tenerlo en consideración. Entonces, hablando de las diferentes consideraciones, lo que es muy importante es conocer esas consideraciones y luego hacer una buena preparación antes del vuelo. ¿Ok? Esa preparación del vuelo debe ser multidisciplinaria, desde el personal médico, pero no va a terminar ahí. Tenemos que tener en cuenta la preparación que nos va a proveer también los pilotos del avión. Ellos nos van a plantear el plan de vuelo. Dentro del plan de vuelo, nosotros como personal médico debemos de saber cuál va a ser el tiempo de vuelo, las posibles paradas, aeropuertos donde vamos a aterrizar para ver con qué disponen. Y muchas veces también pues sabio considerar cuál va a ser el hospital más cercano a esos aeropuertos en los que vamos a estar haciendo paradas, ¿verdad? Y en caso de emergencias, ¿cuáles serían nuestras posibles paradas de emergencias? Y luego, muy importante eso, yo siempre me gusta platicarlo con el piloto. En caso de una emergencia, ellos pueden disminuir su altitud y volar a una altitud en la cual van a poder ecualizar la cabina a nivel del mar. Obviamente eso va a limitar muchísimo lo que es la distancia de vuelo. Entonces, a mí siempre me gusta plantearles, ok, si tenemos que volar a nivel del mar, ¿cuál es la distancia que podemos lograr y cómo lo podemos lograr, ¿no? Tener un plan de emergencia en caso de tener que volar. Y luego, obviamente, nuestro central, el Command Center. El Command Center, pues ellos nos van a manejar toda la logística. Dentro de la logística de un vuelo aéreo entra también bastante transporte terrestre.
Entonces ellos deben de estar coordinando lo que es el transporte terrestre, qué tipo de apoyo vamos a requerir y también cuáles van a ser nuestras posibles paradas de emergencia, ¿verdad? Y al igual, el centro de comunicación, el Command Center, va a encargarse también de que haya una comunicación continua en cuanto a todos los que estamos pues participando en este traslado, ¿verdad? Nuestro personal médico, generalmente vamos a manejar un personal médico entre 2 a 5 personales. Pueden consistir de ya sean médicos, enfermeros, terapistas pulmonares, paramédicos. Y aquí va a entrar en cuenta qué tan crítico venga el paciente y luego la distancia de los vuelos, ¿verdad? Para nosotros no es raro hacer vuelos de 20, 30 horas en el cual pues vamos a tener que tener 2 equipos completos médicos para podernos estarnos turnando. Ahora dentro de la planeación tenemos que planear de que vamos a poder contar con el equipo apropiado para nuestros ABCs, ¿verdad? Para el manejo de la vía aérea, para nuestra respiración o breathing, que tengamos el equipo óptimo para ventilación y oxigenación, en este caso que sería, pues con qué ventiladores contamos. Y C para circulación, adecuado monitoreo de la circulación, poder contar con vías permeables, ya sea que tengamos pues los recursos para iniciarla y mantenimiento de esas vías permeables. Ahora, uno de los factores más importantes es la comunicación. Comunicación, comunicación, comunicación. Comunicación, condición actual del paciente. Entonces, para nosotros, desde el momento que nos asignan una misión, yo ya conseguí reporte de ese paciente. Ahora, una vez que establezco ese reporte con el paciente, también voy a establecer una relación con el equipo tratante donde se encuentra el paciente y voy a estar pidiendo actualizaciones mínimo 2 veces por día. Y a la vez voy a tener una comunicación al lugar donde se va a trasladar ese paciente. Más que nada es la disponibilidad de la cama, que ellos sepan en qué condiciones viene el paciente y con qué recursos deben de contar. Y aquí más que nada es el mantener esa cama disponible, ¿verdad? Lo último que queremos es hacer un traslado largo, no hubo una comunicación adecuada y cuando llegamos ya se ocupó esa cama y después de estar en un traslado por 20, 30 horas, todavía tener que esperar unas 2, 3 horas en urgencias para que se abra una cama. Y luego aquí es donde va a entrar muy importante la comunicación que va a proveer el Command Center. Nuestro centro de atención, ellos van a estar coordinando, nosotros les vamos a estar dando las actualizaciones de los reportes y a su vez desde el momento que despegamos, ellos van a estar rastreando el vuelo. Al momento que aterricemos, van a tener las ambulancias listas para el traslado terrestre y van a estar manteniendo un informe completo sobre a los familiares, muy importante, y también a la vez al hospital donde van a recibirnos el paciente. Y aquí, pues, esa comunicación, lo que queremos hacer es tener un conocimiento del padecimiento actual y los posibles eventos adversos, ¿verdad? Conocimiento del padecimiento actual, pues, si este paciente viene con sellos de agua, ¿cómo lo voy a manejar en vuelo? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? O si el paciente tiene un posible riesgo de un neumotórax, ¿cómo lo voy a manejar? Y siempre es juntarte con tu equipo médico y plantear cualquier tipo de complicación que se pueda presentar, ¿verdad? Y entre mejor preparados estén, pues, o mejor conozcas este padecimiento, mejor te vas a poder preparar para cualquier evento adverso. Ahora, enfocándonos a la oxigenación del paciente. Pues desde el punto de vista de terapia respiratoria, nos vamos a enfocar bastante en la condición actual del paciente y sus requerimientos del FiO2, ¿verdad? Quiero saber cuáles son los métodos de administración y posibles escalamiento que van a pasar
durante el traslado. El ejemplo típico que vimos mucho durante COVID podía ser pacientes estables que estaban en alto flujo, pero la verdad mantener un alto flujo en vuelo es casi imposible, ¿verdad? Por los requerimientos. Entonces, en ese caso, mejor optábamos por intubar el paciente y manejarlos en ventilación mecánica en vez de mantenerlos con alto flujo. Muy importante saber el tiempo de recorrido. Aquí es cuando es muy importante conocer el plan de vuelo. Tiempo de recorrido y la cantidad de oxígeno requerido. Aquí les estoy dando el ejemplo de un vuelo que hicimos de San Francisco a Beijing. Eran 22 horas de vuelo. Muy bueno, 22 horas de traslado. En sí, el vuelo nada más son 18 horas, pero más el traslado terrestre se suma a 22 horas. Este paciente estaba recibiendo ventilación mecánica a un FIO2 de 40%. Entonces, sobre eso, nosotros, como les voy a enseñar ahorita, no contamos con un equipo muy sofisticado en el avión para traslado, siendo que como nosotros nos enfocamos más bien en un avión que pueda lograr las distancias en vez de un avión que esté equipado de manera médica. Entonces, nosotros usamos las botellas portables de oxígeno, los que conocemos como los cilindros E. Entonces, yo conociendo el cilindro E, sé que tiene un factor de conversión de 0.28. Eso quiere decir que un tanque lleno se va a llenar a 2200 PSI y multiplicado por 0.28 va a tener una cantidad de 616 litros. Lo vamos a redondear a 600 litros. Entonces, cada cilindro cuenta con 600 litros de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente que lo estoy ventilando con parámetros básicos, volumen corriente. Le exagero un poquito mucho los parámetros para tener un factor de corrección, ¿verdad? Pero generalmente gusta hacer los cálculos de ventilación mecánica. Volumen corriente de 500 con una frecuencia de 20, que me va a dar un total de 20 mililitros perdón, 10 mililitros, 10,000 mililitros o 10 litros de volumen minuto. Esos 10 litros de volumen minuto se van a convertir en 600 litros por hora. Este es mi consumo de oxígeno por hora. Ahora, pero este paciente nada más requiere un FIO2 del 40%. Eso nos da una relación de 3:1 de aire-oxígeno. Quiere decir que el paciente nada más está consumiendo un cuarto de litro de oxígeno por cada litro de gas, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo hacer mis cálculos de que para un traslado de 22 horas, pues si voy a manejar a mi paciente al 100%, voy a ocupar 22 botellas. Pero si veo que mi paciente es estable y considero de que no va a haber un aumento en el FIO2, en realidad este paciente únicamente va a requerir de 6 botellas, ¿verdad? Entonces ya depende, como les digo, de la seguridad del paciente. Si es un pacientito estable, pues 6 botellas contra 22, pues puedo hacer yo el cálculo tal vez ocupe aumentarles el FIO2 al 60%, o muchas veces me fijo en cuánto PIB tiene el paciente, porque muchas veces puedo depender del PIB para mejorar mi oxigenación y no tanto en aumentar mi FIO2, ¿verdad? Entonces aquí está el ejemplo clásico de mi preocupación mayor durante un traslado, es saber que voy a contar con el oxígeno, con la cantidad de oxígeno apropiado. Otros factores que siempre tenemos que tener en consideración, el manejo de líquidos en ambiente seco. Ahora, en volar en un avión es todavía más seco que trasladarse en el desierto, ¿verdad? Porque acuérdense, todo el aire, para empezar, si estamos manejando al paciente en ventilación mecánica, todo va a venir de tanques secos, de cilindros secos, ¿verdad? Entonces tenemos que proveer la humedad apropiada para el paciente. Aquí ya puede ser por las narices artificiales, que les puedo decir que no va a ser suficiente. Entonces tengo que calcular micronebulizaciones continuas para mantener buena hidratación, al igual que la hidratación, la hidratación parenteral del paciente. Hacer un buen cálculo de manejo de líquidos.
manejo del estado neurológico del paciente. Pues muchas veces los traslados se van a hacer después del periodo crítico del paciente, ¿verdad? Cuando ya empezamos con destetes. Entonces, muchas veces lo que hacemos es descontinuamos cualquier tipo de destete del paciente, porque yo al pacientito lo quiero cómodo y relajado. Ahora, como les digo, estamos manejando traslados de que pueden durar hasta 20, 30 horas y que el paciente va a estar pues limitado a un espacio muy pequeño. Entonces, para mí es muy importante de tenerlo adecuadamente sedado y que vaya cómodo. Y la administración de medicamentos durante el vuelo. Asegurarnos de que vamos a tener vías de acceso, vamos a tener la preparación adecuada de los medicamentos y contar con la suficiente cantidad de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, eso generalmente es una plática que tenemos muy a fondo con el hospital que está dando de alta al paciente para trasladarse a otro. Generalmente les pedimos con anticipo de que nos provean con todos los medicamentos requeridos por las siguientes 24, 48 horas. Este es uno de nuestros aviones que usamos. Este es el G100. Como les digo, puede empezar de que va a ser una ambulancia muy sofisticada, pero en realidad no. Este fue un vuelo que hicimos de 18 horas sabemos que fue de Los Ángeles a Beijing. Pero miren, en sí las condiciones no son, pues digamos, condiciones óptimas de traslado, ¿verdad? Contamos simplemente con una camilla y pues donde haya espacios, improvisamos mesas para poner los monitores, ganchos donde se pueda para colgar nuestras bombas de infusión, nuestros líquidos y el pobre ventilador generalmente va a ir pues en los pies del paciente o en el piso. Ese es otro pacientito que trasladamos de San Francisco también a Beijing. Este paciente fue durante COVID, pero este paciente no padecía de COVID. Tenemos que improvisar mucho en cuanto a para mí esa es una de las etapas más críticas del traslado, ¿verdad? El subirlos y bajarlos del avión, especialmente si no contamos con una rampa de acceso. Entonces, como pueden ver, pues, uno de mis ventiladores favoritos es el LTV, ese porque pues, me lo puedo colgar aquí en el hombro mientras estamos subiendo al paciente. Y ya una vez el paciente, pues, lo tratamos de poner lo más cómodo posible, pero como pueden ver, tiene un espacio bastante reducido. Y aquí, pues, vamos pues, a improvisar para contar con todo el equipo que contaríamos en una UCI. Este paciente fue un traslado que hicimos de India a Seattle. Este paciente fue por COVID. Era un reportero que fue a reportar sobre las condiciones subóptimas que estaban viviendo en la India y pues se infectó. Entonces sí lo trasladamos. Él estaba positivo, entonces por eso lo tuvimos que trasladar en la cápsula. Este otro pacientito, él vino para un manejo de cáncer. Aquí ya era pacientito terminal, no respondió el cáncer. Era pacientito de Qatar. Este pacientito lo llevamos de Chicago a Qatar. Y aquí otra vez podemos ver pues, improvisando las condiciones en las que vamos a manejar al paciente. Esta toma fue en ese mismo vuelo. Como les comento, cuenta mucho la planeación del vuelo. Aquí paramos para volver a cargar gasolina. Eso fue en Noruega. Y aquí estas paradas son muy importantes para nosotros porque aparte de la movilización que nos damos y tomarnos un descanso del avión, es ponernos en contacto con nuestro Command Center, platicar bien la logística, ver si hubo cambios. Aquí pues nos dan bastantes actualizaciones de lo que está pasando durante el vuelo. Pues con eso termino yo mi presentación y pues yo creo que vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas.
Sí, Miguel, muchísimas gracias a ti, a Pablo y a Fernando. De hecho, ya tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Adriana y se las hago a los tres. Nos pregunta sobre si debe de haber alguna contraindicación en pacientes con presión de PEP o presión expiratoria positiva o presión positiva al final de la expiración elevada durante el transporte aéreo. No, y esto gracias a COVID nos ayudó bastante, ¿verdad? Y es algo de lo que requerimos. Ahora, lo que hay que tomar bajo consideración es el PIB y el FIO2 del paciente y saber de que esos requerimientos que tiene el paciente ahorita son a nivel del mar. Bueno, puedo hablar acá en California, estamos a nivel del mar. Obviamente en la Ciudad de México sería algo diferente, ¿no? Pero para nosotros es tomar en consideración de que cuando estemos en vuelo, como les dije, en condiciones óptimas, el paciente va a estar expuesto a una presión atmosférica de 8,000 pies. Entonces, es saber de que puede que aumente ese requerimiento, ya sea de PIP o de FIO2. Sí, Perdón. adelante, Pablo. No, comentando un poco también eso que decía Miguel, eso es muy importante en el análisis previo del caso que vamos a trasladar, porque también recuerden que las aeronaves, y especialmente las que usamos nosotros, porque usamos aeronaves que no son dedicadas en Costa Rica, o solo tenemos una aeronave dedicada al traslado aéreo, el espacio es limitado y la posibilidad de carga también es limitada. Entonces, el trasladar, no puedes llevar 50 cilindros de oxígeno en el avión, no puedes llevar insumos para muchísimo tiempo, entonces eso también lo limita. Obviamente nosotros hacemos un traslado mucho más corto que el que hace Miguel, ¿verdad? Que prácticamente es un día de viaje. Nosotros nuestros traslados son mucho más cortos. Igual usamos una fórmula de cálculo de 1.5 el tiempo estimado del traslado para todos los insumos, tanto medicamentos como oxígeno, para tener, por decirlo así, un respaldo, un tiempo adicional en caso de alguna situación. Y con respecto al PIB, sí es correcto. O sea, es muy importante que en ese análisis vayan todos esos factores antes de subir al paciente y que hayan situaciones porque puedes asustarte por un PIB de 12, 14, pero si es un paciente muy obeso, en realidad tenés todavía un margen grande para usar. Entonces, en realidad, puedes ver todo el contexto del paciente. Gracias, Pablo, gracias, Miguel. Hay una siguiente pregunta de Sonia Rodríguez que nos pregunta sobre patología, si hay alguna patología que genere alguna contraindicación para un traslado aéreo. Ustedes nos hablaban de COVID, pero algún otro paciente, eh, tú también lo mencionabas, Pablo, si hay un neumotórax, pues debe de estar bajo tratamiento, ¿verdad? Y por lo que vemos en la imagen que nos mostró Miguel, en un paciente terminal, creo que ahí la limitante más bien pudiera ser económica, ¿verdad? Sí, nada más que lo que no les comenté, como le dije, ese paciente iba a Qatar y era un familiar del príncipe, así que en cuanto a No había limitaciones problema. económicas no existía. Sí, Pablo, ¿algún comentario en ese sentido? Creo que Fernando tenía la mano levantada. Ah, ok, Fernando, adelante. Oh, no, ahí, bueno, excelente las presentaciones, me encantaron, así que, no, yo lo que quería ver, ahí había una pregunta sobre óxido nítrico, sobre el traslado de óxido nítrico eh, Sí, aéreo, lo quiero consultar, yo no he hecho nunca traslado aéreo, sí, por ahí nosotros lo que hacemos y tenemos compañeros que hacen traslado en helicóptero, bueno, que es otra cosa, que por ahí está un poco limitado el uso de óxido nítrico por el tema del espacio. El espacio es muy limitado y a veces cuando hablábamos y eso no se consideraría. Ahora vienen tubos muy pequeños de 5 litros de traslado y equipos que se puedan desmontar y puede ser una opción. No sé si ustedes lo han utilizado en traslado aéreo y quería hacer una pregunta también a Miguel y a Pablo. Ahí él hablaba del tema de, bueno, del aire seco que recibe los pacientes ventilados y si está la posibilidad, ellos utilizan humidificación activa con dispositivos activos, activos, sí, los servocontrolados. Fisher,
servocontrolados. Bueno, te comento, en realidad una limitación del óxido nítrico muchas veces puede ser el espacio, lo que hablabas ahora, hasta para el traslado aéreo. Igual en el traslado de paciente con ECMO es todo un tema, ¿verdad? También porque es un paciente muy complejo y nosotros sí hemos movilizado varios pacientes con ECMO que también se las traen, que en realidad se vuelve el paciente más crítico de cualquier hospital por su condición y por sus posibles complicaciones y lo peligroso de sus complicaciones que terminan en casi una muerte instantánea. Y respecto a, a este tema, en realidad yo creo que el traslado aéreo es un mundo diferente. Creo que estamos hablando en tres mundos diferentes porque en el paciente muy crítico, que es el que nosotros normalmente hacemos muy agudo, que vamos a trasladar de un lugar a otro hacia un nivel superior de atención, va de la mano estar preparados ante todos los eventos y ante todas las posibles complicaciones. Miguel también con su gran experiencia en trasladar pacientes diferentes que ya van pasando su proceso agudo, y Fernando, vos con niños que es impresionante también, ¿verdad? No porque sean pequeños es más fácil. Sí, la intención del webinar era eso, enriquecernos con el conocimiento y la expertise en diferentes ámbitos, Pablo, Miguel, Fernando. Yo me voy a aprovechar este momento y les voy a preguntar algo. Yo en mi hospital realizaba traslado intrahospitalario. Alguna vez llegamos a mover pacientes de la terapia neonatal al quirófano bajo ventilación de alta frecuencia oscilatoria, dado requerimientos por una enterocolitis necrosante y la celeridad que nos pedía el cirujano. Mi pregunta es a los tres, ¿alguna experiencia con alta frecuencia oscilatoria en traslados de prematuros? Seguramente Fer pudiera platicarnos alguna situación. Bien, Víctor. No, nosotros no utilizamos ventilación de alta frecuencia en nuestra NEO, pero no hemos hecho traslado más que nada porque los equipos que tenemos no son equipos de traslado. Eso necesita una batería externa y un compresor y un montón de cosas que nuestro equipo no lo tiene. Pero bueno, el transporte neonatal, por ahí lo que se utiliza, y por ahí que algo que yo no nombré, se llama el NeoPAF, que es un reanimador que se utiliza apenas nace el paciente, que es una valvulita que genera una presión positiva y una presión al final de expiración, que por ahí es más utilizada porque los ventiladores de traslado por ahí para los neonatos no es el aconsejado y nosotros no tenemos específicos para traslado de neonatos. Igual ahora vienen cada vez los ventiladores para niños más pequeños. Nosotros más los traslados más pequeños y más complejos por ahí que tenemos son los pacientes con cardiopatías congénitas, son chicos a veces de 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos, son recién nacidos, que a veces hay que llevarlos a la sala de hemodinamia para hacer un test de vasorreactividad. Son pacientes que a lo mejor están con alto flujo, generalmente por ahí los ventrículos únicos que no se benefician con la presión positiva, entonces lo vamos preparando de esa manera. Pero sí, sí requiere muchísimo, muchísimo. Y lo mejor que tiene el traslado neonatal y pediátrico es que el tamaño de los niños, porque es fácil ponerlo en la camilla, llevar, a veces en una camilla llevamos todos los equipos y vamos todos, pero lo que es complejísimo es que el paciente se extuba mucho más fácil, el paciente eh, por ahí pierde una vía, pierde un drenaje, y eso es muy complejo. Así que realmente como todo lo hemos visto con lo que mostró Miguel, lo que habló Pablo, eh, requiere mucho, mucho conocimiento, requiere mucha preparación del equipo, la información es fundamental, lo que hablaba de la logística del receptor, el durante. Nosotros hay veces que vamos preparando abriendo todos los ascensores, corriendo gente, porque hay veces que nos encontramos con una barrera inesperada, como puede ser un ascensor que no abre la puerta, y ahí tenemos que estar preparados siempre a un plan B, incluso hasta un plan C.
Sí, Sí, así es. eso nos pasa a nosotros muy común, especialmente en traslados largos, ¿no? De que nos avisan el paciente, nos lo pintan muy estable, el último reporte que tenemos está muy estable, pero perdemos contacto por las 10, 15 horas de vuelo y en esas 10, 15 horas de vuelo muchas veces el paciente se complicó. Y pues generalmente lo que pasa son pacientes que los estamos repatriando, ¿no? Son pacientes americanos que sufrieron algún evento fuera del país y los queremos traer de vuelta acá a Estados Unidos. Entonces, lo peor que le puedes decir al familiar es de que una vez que estás allá, de que siempre no, ¿verdad? Entonces, por eso es muy bueno planear en esas 15 horas de vuelo, qué es lo peor que puede pasar con este paciente y estoy preparado para no detener el vuelo. Sí, efectivamente, Miguel, parte de la intención de hacer esta charla va muy bien en relación a lo que tú comentas, ¿no? A veces las condiciones para el paciente no son las más óptimas, a pesar de todo lo que pongamos nosotros de nuestra parte como personal de salud para el traslado del paciente fuera del hospital. El diálogo, como tú lo mencionas, con los familiares, el alto riesgo que puede significar para su paciente, es algo que tenemos que comentar mucho con ellos, el que haya una conciencia de esta situación, que digo, mi experiencia en lo personal siempre fue en traslados a nivel de tierra, en traslado terrestre, en ambulancia, pero la orografía de México nos juega condiciones muy, muy singulares. A veces teníamos que transportar pacientes neumópatas crónicos de Ciudad Lázaro Cárdenas en Michoacán a nivel del mar y traerlos a Morelia pasando por una orografía donde en algunos puntos subíamos a 2,200 metros para alguien habituado a nivel del mar con lesión pulmonar por una patología crónica como el EPOC, con bulas, pues conlleva riesgos altos como el que una bula enfisematosa pudiera tronar en esos cambios de altura, el trasladar pacientes, digo, les pongo en contexto a Pablo, a Miguel y a Fernando de Ciudad de México para entrar a ella. Hay puntos donde alcanzamos alturas de 3,200 metros sobre el nivel del mar. El contexto va en este sentido. Por ahí tenemos una pregunta que nos dice, ¿hay ventiladores especiales? Sabemos que sí, que la tecnología ha avanzado mucho. Hay ventiladores que nos los ofrecen como sistemas de traslado intrahospitalario y de terapia intensiva, pero también tenemos máquinas exprofeso o que ya diseñadas actualmente, como lo mencionaba Miguel, como Pulmonetics, el LTV 100, 102, para facilitar el traslado aéreo y otras máquinas más que mostró Miguel de otras casas como Hamilton, como la máquina el Box, que permiten adaptarse para el traslado del paciente, aunque la última máquina que nos mostró es más bien para soporte de paciente domiciliario, pero muchos equipos domiciliarios en pacientes neurológicos estables, pues son muy, muy buenas herramientas. No sé qué puedan ustedes comentarnos al respecto. ¿Te estás refiriendo al último ventilador que usamos, el Boxen? Es Semero, Mira, Miguel. el Boxen fue diseñado, yo tuve oportunidad de usarlos como ventilador de emergencia durante COVID. Ajá, De casualidad, el condado de San Diego compró bastantes y nos los proporcionó. Ahora, ese es un ventilador, pues, cuenta con muchas funciones, ¿no? así es. Succión, no invasivo, incluso concentrador de oxígeno, pero también tiene muy buen sistema en ventilación mecánica. Ahora, lo que me gusta de ese ventilador es de que tiene la opción de eliminar ciertas funciones de casa, o sea, puedes eliminar lo que es la succión, puedes eliminar lo que es El asistente de tos. el manejo de tos y meterle modalidades más avanzadas de ventilación. Ese ventilador Ok. cuenta con APRB, cuenta con presión de control, o sea, cuenta con las modalidades pues, más recientes. Ahora, aquí en Estados Unidos está creciendo mucho el uso del Bosen porque el único ventilador que más o menos se le acerca es el Hamilton.
Pero en cuanto a comparación de precios entre Hamilton y el Bose, pues es mucho más económico el Bose. Ahora, cabe mencionar de que en la industria de transporte aéreo no es una industria muy es lucrativa. El hecho de que 90% del gasto se lo consumió el avión en pura gasolina. Entonces deja un margen de ganancia muy pequeña en el cual pues, todas las empresas que se dedican a esto pues van a, no escatimizar precios, pero siempre van a buscar cuál es la mejor opción en cuanto a precio y servicio. Ok. Perdona que me meta ahí, perdón, Miguel. Sí. Nuestra experiencia también nos llevó también a dividir los ventiladores que nos funcionaron, especialmente en la pandemia, por este paciente que costaba mucho más ventilar. Eh, en realidad, el ventilador que al final nos dio mucho mejor resultado fue Hamilton, pero tiene esa limitante que es el precio. Respecto a la humedad activa, Fernando, el uso de humedad activa siempre es un tema por la generación y el amperaje que pueda tener el avión, y muchas de estas cámaras humidificadoras o servocontroladas, como ustedes las conocen, no funcionan adecuadamente por el amperaje necesario. Entonces casi que la humedad pasiva se vuelve el estándar. Y por ahí vi que preguntaron si no invasiva también se podía trasladar, y claro que sí. O sea, el Sí, traslado en pacientes con ventilación no invasiva, con alto flujo, en Prono. Nosotros trasladamos cientos de pacientes en Prono durante la pandemia, en algo que muy poca gente estaba, o había muy poca información y que a todo el mundo le daba un poco de miedo, pero en realidad capacidad para hacerlo hay lo suficiente, y lo logramos con éxito. Fer, ¿alguna otra pregunta? Ya no tenemos Eh, ninguna en el tintero, ¿algún comentario? no, bueno, ahí creo que se cubrió bien todas las expectativas. Lo que nosotros a veces insistimos y por ahí lo que yo veía con respecto a la no invasiva, que ahí preguntaba una amiga argentina, bueno, siempre nos sigue. En Barcelona es donde yo me formé, comenzaron a utilizar ventilación no invasiva en los pacientes en bronquiolitos o en asmáticos. Entonces ellos, como tienen el traslado, por ejemplo, de un hospital comarcal a Barcelona o Madrid, los que ellos hacían era, en vez de intubar el paciente y derivarlo, comenzaron a utilizar lo que son las total phase pediátricas, que son las interfaces que mayor resultado están dando en los últimos años y lo que mejor cambió el éxito de la técnica. Y ellos lograron evitar la intubación y trasladar al paciente con ventilación mecánica invasiva por vía terrestre. Y eso es muy importante porque evita, bueno, intubar al paciente, ponerle mayor cantidad de drogas. Incluso tenían una técnica ahí que nos habían mostrado, que formaban al padre para que se lo ponga al padre y casi no rechazaban la interfaz. Y después una cosa muy importante también a nivel pediátrico, neonatal, que es el ambiente donde yo me manejo, intrahospitalario, es muy importante también que el grupo de trabajo que me ha pasado, y es lo que a veces más me saca, entonces después por ahí hablo con un camillero o con una enfermera o un médico que todavía está empezando, es si nosotros estamos llevando a un paciente, y siempre nosotros lo que yo decía, vamos con los padres, imagínense un padre en esa situación extrema de que su hijo va a un estudio, eh, con la incertidumbre de ese estudio, con la gravedad que atraviesa el niño, generalmente uno tiene que ir conduciendo ese traslado lo más tranquilo posible. Y si hay un inconveniente, a veces me ha pasado que el ascensor no venía y empezaban a golpear ascensor. Entonces ya los padres empezaron a ver como que eso no estaba bien. Por más que estemos atravesando una tormenta, y esto es terrestre y no como Pablo y Miguel, dentro de nuestro traslado tenemos que mantener la calma y tratar de ir informando qué es lo que está pasando y tratar siempre de no transmitir inseguridad o que hay un problema grave, porque eso después puede generar un montón de cosas que van a perjudicar al niño y a ese traslado. A nosotros a veces nos pasa es que llevamos al paciente a resonancia, por ejemplo, que nos llamaron 10 veces, venga, que ya está el resonador, porque hay una fila de personas esperando ese resonador. Llegamos y el anestesiólogo
que le tenemos que entregar al paciente. No, se fue a tomar un café porque nos esperó 20 minutos. Y a lo mejor nosotros estuvimos preparando al paciente esos 20 minutos porque el paciente no estaba bien. Y a veces llegamos así con toda la intención de que lo cede al paciente y ya lo relaje y que haga el estudio. Entonces, bueno, ahí uno quiere estrangularlo al anestesiólogo, quiere romper todo. Pero bueno, a veces cuando entramos al paciente y uno le dice, che, mira, pero bueno, pero siempre nunca tratar de mostrar que ese traslado está en problemas o que eso, porque hay veces que no son problemas, son cosas normales, pero para ahí si el personal no está preparado o tiene miedo, ese es su primer traslado, a veces nos acompañan camilleros inexpertos nuevos que empiezan a, y también una situación donde es muy importante para todos y bueno, y por ahí uno se saca de ese traslado, entonces hay que tratar de mantener eso. Yo creo que eso es muy importante porque, porque también es eso, tenemos que estar pensando, como decía también Miguel, que hay una familia detrás, hay un cuadro extremo, hay un cuadro dramático total, y nosotros a veces lo que estamos viendo es que el tubo vaya bien, que satura 98, 97, y tenemos que también ubicar todo el contexto. Y una reflexión muy buena, Fernando. Creo que eso se le llama temple, ¿no? Aquella gente que te apoya a hacer un traslado de un paciente, invariablemente tiene que entender, tanto dentro como fuera de un hospital, que no es una carrera, ¿no? El cómo salgas tú con tu paciente de tu unidad de cuidados intensivos, de tu unidad de hospitalización o de la sala de hemodiálisis, muestra la seguridad con la que llevaste a ese paciente y cómo regresa, ¿no? La buena condición. El correr en un pasillo con un paciente con ventilador, con infusores, con tanque de oxígeno, como tú dices, genera una sensación de angustia al familiar, al mismo paciente, en aquel que lleve un cierto estado de conciencia de qué es lo que está pasando conmigo en este momento, y aún con nuestros bebés, ¿no? El hecho de que el papá, si lo trasladas a quirófano, pueda acompañarte, despedirse, tocar su madre, el rostro del bebé, genera menos inquietud en ellos en ese traslado. Creo que la palabra es temple, el tener la serenidad, el hacer aquellos, gente con experiencia como tú, aquellos que tienen ya la experiencia y tienen un cierto mando al momento de hacer el traslado, transmitirlo al equipo, de no hay que correr. Tenemos gente a veces que sobra para apoyarnos en este tipo de cosas, pedirle a alguien que corra y intente detener el elevador o coordinarse con la otra terapia. Digo, si coincidimos de piso con la terapia de adultos, la pediátrica, la neonatal, saber que nadie más va a tomar en ese momento el elevador, y no generar un cruce o un conflicto, un embotellamiento de pacientes ventilados, en el elevador hacia el área de diagnóstico, a rayos X o al quirófano, ¿no? Para no generar estrés en nadie. Eso es muy importante, ayudar a que el paciente se lleve con esa calma y con esa serenidad que amerita un traslado de un paciente crítico, ¿no? Miguel, Pablo, no sé si ustedes quisieran comentar algo más. Oh, una pequeña reflexión de que he aprendido yo con los años en que esté haciendo los traslados. Pues la mayoría de mis traslados ha sido paciente que sale del país de vacaciones o algo. Algo que he visto en común con de todos los pacientes, todos ellos siempre dicen lo mismo. Gracias a Dios que compré la aseguranza de viajero. Entonces, vale mucho la pena si van a salir fuera de su país, comprar la aseguranza de viajero. Eh, Tal vez a primera instancia se les haga un poquito caro, pero en realidad sale alrededor de $100 por semana de vacaciones. Esos $100 van a pagar el traslado de 50, $100,000, que después, pues si llega a pasar cualquier percance, va a ser casi imposible poder conseguir esa cantidad de dinero, ¿verdad? Muy buen consejo para todos, Miguel. Creo que es algo que a veces no tenemos como tan culturizado, vamos, o no es parte de nuestra cultura a veces,
voy a generalizar en Latinoamérica, y si alguien me escucha de otro país me va a decir, no lo harán ustedes en México, pero nosotros sí, pero creo que sucede ese fenómeno de a veces pensar que es un dinero mal invertido, un seguro de gastos médicos, un seguro, como dices tú, de viajero, o un seguro de pues hasta un seguro de vida, ¿no? Que a veces es un fondo de apoyo a la familia cuando sucede una situación no esperada por ninguno de nosotros. Eh, es un tema complejo, lleno de muchas aristas. Creo que hay muchas cosas más todavía que hablar de los traslados. Sí hay cosas muy puntuales, entender, siempre tener bien calculado el oxígeno que vamos a llevar, el saber en mi traslado dónde puedo tener puntos de apoyo y qué puedo esperar de esos puntos de apoyo. Eh, llevar siempre, y se los digo por conocimiento de causa, nunca está de más llevar hasta un reemplazo de bolsa de reanimación, mascarilla, digo, llevar 2 ventiladores es difícil por los costos para cualquier hospital, el distraer 2 hospitales de traslado para un solo traslado, pero traer bolsa con válvula de PEP, guantes, el probar bien su sistema de succión, todos los elementos con los que ustedes van a hacer ese movimiento de paciente, hacerlo, coordinarse exactamente como lo decía Miguel, con todo el equipo, con todos aquellos los involucrados, e igualmente con nuestro eh, chofer de ambulancia, nuestro piloto de tierra, en dado caso de que ustedes se dediquen al traslado por tierra, el tener la posibilidad de saber quién nos puede apoyar en dado caso de que hubiera una falla mecánica, ¿no? Ya en algún momento nos tocó ir a asistir a una ambulancia con falla mecánica y créanme que la persona que está en la ambulancia siente que te tardas 4 días cuando pudo haber sido 40, 30 minutos. Imagínense en una situación de vuelo como nos las contaba Miguel, que no sepamos o no tengamos alguien que nos esté apoyando desde un centro para saber a dónde dirigirnos en dado caso de que las condiciones del paciente se agraven o haya condiciones de mal clima que obliguen tal vez al vuelo a bajar y y ser atendidos en un hospital donde probablemente no puedan esperarnos y creo que son situaciones poco deseadas, ¿verdad? Miguel, Fernando, Pablo, ¿algún otro comentario que ustedes quieran realizar alrededor del tema? Quería aprovechar, ¿no? Eso que decías ahora, valiosísimo. Creo que al final de todo es no solo que el paciente llegue bien, que llegue estable, sino que puedas regresar a tu casa. Entonces eso es muy importante. En carretera, en el aire pueden pasar muchas cosas y la seguridad va ante todo. Recuerden, si ustedes hoy en su hospital o en su centro de trabajo no tienen listas de chequeo, nunca calculan el oxígeno que llevan, como decía Víctor, en realidad es momento de que se detengan y analicen qué tan riesgosos están siendo los traslados que están realizando. Y dejen de improvisar. Es un momento para empezar a aprender y gracias a estos espacios que permiten que nos acerquemos y que compartamos experiencias, porque todos hemos tenido malos ratos, ya sea en un avión, en una ambulancia o dentro de un hospital moviendo un paciente. Sí, creo que, digo, como mencionaba, el tema deja para hacer tal vez una sesión de contar lo malo de un traslado y cómo transmitir esa información y hacer aquel que va empezando en esto sufra lo menos posible estas contingencias. Así de bote pronto, yo les diría, cuando nosotros hacíamos traslados en el hospital, decían, salen a las 8 de la mañana, normalmente terminábamos saliendo casi a las 11 de la mañana, 2 o 3 horas después, porque siempre había que hacer cotejo, siempre había que verificar medicamentos, siempre había que verificar todo, y su servidor pues siempre prefería esos retrasos ya calculados, pero saber que íbamos a tener todas las condiciones de hacer que nuestro paciente llegara bien a puerto seguro e igualmente nosotros poder regresar a puerto seguro, ¿no? Fer, ¿algún comentario? Miguel, ¿algún comentario que ustedes quieran hacer?
Bueno, para finalizar. Sí, Fer. yo creo que ya la reflexión la tiré ahí antes. No, no se me ocurre nada. No, no, pero eso, ser conscientes de lo que estamos haciendo y como decíamos, valorizar y tratar de anticiparnos a todo lo malo que puede pasar, aunque nunca nos pase. A veces yo digo, ojo que esa manguera está colgando, no, bueno, pero eso se engancha de un lado y ya empieza todo un tema. Creo que también las charlas informativas para todo el servicio son importantes y reactivarlas, porque a veces en la vorágine del día a día apareció alguien nuevo que por ahí no está y por ahí tenemos que hacer un traslado de urgencia y tienen que estar todos preparados. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista profesional, de saber lo que se está haciendo, de saber manejar todos los equipos, eh, de desconectar una vía porque no podemos llevar el resonador y todo. Y después también tener lo que habíamos hablado, la templanza de acompañar a los padres en ese momento, que los padres nos acompañen y se sientan seguros. Una de las relaciones que uno más tiene con los padres, más en terapia intensiva, en ese tipo de cosas, a veces son esos minutos de traslado. Y el padre a lo mejor nos ve cómo cuidamos a sus hijos y eso. A mí siempre me regocija decir, bueno, estoy ayudando a esta familia a que su hijo reciba un diagnóstico, reciba un tratamiento, algo, y eso después siempre como que hay una devolución de los padres, sea cual fuera el resultado de que uno está haciendo las cosas bien y no las hace de manera precipitada y improvisada. Así que bueno, por eso siempre es eso importante, tomarlo como una buena preparación, como un camino, como una llegada a un lugar que es distinto. Nosotros tenemos la desgracia de que siempre lo llevamos a un lugar de adultos, donde está el resonador y el tomógrafo y lo mismo la sala de hemodinamias. Entonces ya, bueno, ya equipamos, ya en los carros hay cosas de pediatría, pero al principio no había. Entonces teníamos que aspirar un paciente y salía una sonda K9, que era una cosa así, para un tubo 4. Entonces todo eso nos fue enseñando a decir, bueno, esto es de adulto, pero bueno, tenemos que preparar para que nuestros traslados sean seguros. Entonces ya tenemos nuestra previsión y todo. Así que, y siempre que el paciente está ventilado, nosotros tenemos pacientes con PIP alta, pacientes que están muy grave en la parte respiratoria, siempre avisarle e informarle antes. Yo a veces cuando el paciente es muy grave lo llamamos al anestesiólogo que vea al paciente, le decimos, usamos PIP de 10 y como ellos a veces hacen adultos de 10 para un chico, bueno, sí, explicar todo. Y a veces cuando es muy grave yo me quedo ahí con el anestesiólogo, quien sea, o ventilando al paciente o asegurándome que esté todo bien, porque bueno, es responsabilidad nuestra traer de nuevo ese paciente y bueno, si me dejan hablar voy a seguir hablando y acá es muy tarde ya. Ok, sí, para ti ya Bueno, son pero casi. muy agradecido y de volverlos a ver a ustedes. Bueno, con Miguel otra vez también compartimos un hermoso taller ahí de alta frecuencia y fue medio jazz ahí porque no habíamos preparado nada y salió un taller bastante lindo y bueno, volverlo a encontrar ahora me encanta. Lo mismo con vos, Miguel, y bueno, y Pablo, me encantaría también compartir cosas en un futuro, así que estoy re agradecido.